La sesión la estamos organizando gracias a Bell Immersive, compañía establecida en los Emiratos Árabes Unidos, en la ciudad de Abu Dhabi, con quienes estoy trabajando yo como asesor global en temas de gestión de riesgo, crisis y desastres, y quienes han desarrollado una herramienta que justamente va a ser algo que vamos a estar presentando durante esta sesión también, que se llama AlertSim. Es una plataforma para simulaciones. Entonces, es un gusto para Ashish y Ashwina, representando a Bell Immersive, y para mí también estar aquí con ustedes y poder dar inicio a este importante taller, que entre paréntesis estamos filmando para luego poder hacerlo disponible a través del web a quien tenga interés. Vamos a dar inicio y aquí teníamos previsto registro hasta las 9:30 y palabras de apertura hasta las 9:40, de tal manera que creo que vamos a estar nuevamente empatados con el tiempo sin demora. Y vamos a tener 4 sesiones. Una primera sesión que se refiere a la prevención y acción anticipatoria en la era de la inteligencia artificial. Luego vamos a tener una pausa para el café, luego una sesión sobre planificación de respuesta y preparación estratégica con la inteligencia artificial. Luego tendremos un almuerzo ofrecido por Bell Immersive y en la tarde tendremos la sesión de la tarde, que va a consistir básicamente de un par de ejercicios para que ustedes puedan pues directamente experimentar un poco sobre con las herramientas que se van a presentar y discutir en esta sesión. Y habíamos esperado que obviamente ustedes también puedan decir unas breves palabras sobre quiénes son, su institución y sus expectativas de esta sesión. Y voy a empezar obviamente primero con las damas. Nadeshka. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Nadeshka Rocha, soy ingeniera en prevención de riesgo y actualmente trabajo en el Ministerio de Educación en la parte de coordinación de planes y programas de gestión de riesgo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Rivas, jefe de Cooperación Técnica Internacional del Sistema Nacional de Protección Civil. Un gusto estar acá con usted. Gracias. Muy buenos días, saludos a todos. Mi nombre es Néstor Luque, soy el director del Instituto de Geociencia, mi especialidad es sismología. Nosotros manejamos la red sísmica nacional para el país. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Oscar Madrigales, director nacional de planificación del Ministerio de Desarrollo Social. Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes aquí. Mi nombre es Gabriel Noriega, yo soy el coordinador de sedes regionales del despacho de la ministra del Ministerio de Desarrollo Social y estamos a cargo de todas las dependencias que tiene el ministerio a nivel nacional. Muchas gracias. Mi nombre es Eugenio Edward, soy ingeniero civil en la Dirección Nacional de Mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas. Buenos días, Juan Camilo Pinzón, gerente regional de calidad para Cognita Latam. Tal vez creo que soy el único del sector privado acá, pero me alegra estar. En mi avatar anterior trabajé también para Cooperación Internacional, Naciones Unidas, en emergencias, entonces estoy pues muy empapado con el tema de preparación. Me interesa mucho este masterclass porque la industria en la que yo trabajo, Cognita, compra y gestiona colegios en toda Latinoamérica y pues yo estoy a cargo de asegurar que los colegios sean lo más seguros posibles, incluyendo los temas de preparación ante desastres y otros temas. Entonces, todo lo que aprenda acá creo que lo voy a poder aplicar muy bien en mis colegios. Gracias. Buenos días todas y todos. Yo soy Gerard Gómez, trabajé 14 años con Médicos Sin Fronteras, 20 años como jefe de OCHA. Abrí la oficina de OCHA de coordinación humanitaria aquí en la ciudad de Saber en 2003. Ahora soy consultor independiente sobre los temas de preparación y respuesta humanitaria. Gracias. Muchas gracias, Gerard. Y bueno, quizás debo también yo presentarme. Soy Ricardo Mena, soy consultor en temas de gestión de riesgo, crisis y desastres.
Estoy basado aquí en Panamá. Trabajé como 30 años con Naciones Unidas en diversas áreas y me jubilé como director de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres. Estoy ahora establecido felizmente en Panamá. Y voy a pedir que Ashish se presente y yo les voy a traducir si es que hace falta para comentarles un poco en resumen. Thank you everyone for coming here, and apologies for the delay. My name is Ashish Kulkarni. I am the founder of AlertSim, the AI application, and I'm a technical director for crisis management and risk management at Bell Immersive. Bueno, el señor Ashish Kulkarni, que es el fundador y el desarrollador de AlertSim, que es la plataforma de simulación que vamos a estar discutiendo, pide también disculpas por el atraso en el inicio y que está muy a gusto aquí. Y Ashwina. Hello everyone, good morning. I'm Ashwina Das. I'm a Director for Strategy and Growth at the Bell Immersive, and I'm involved with Ashish for the development of AlertSim. Thank you and welcome everyone. Bien, es Ashwina Das, colega de Ashish. Ella está encargada de la gerencia de estrategia y ha participado también en el desarrollo de AlertSim. Todos les dan la más cordial bienvenida. Muy bien, entonces, una vez cumplidas las formalidades de rigor, vamos a entrar en materia y yo voy a tener el gusto de presentarles esta sesión inicial, que es justamente la prevención y acción anticipatoria en la era de la inteligencia artificial. Y ahorita no puedo avanzar. ¿Qué pasó? Ok. Entonces, hemos planteado algunos resultados de aprendizaje, digamos así, para este masterclass. Primero, comprender el panorama actual del riesgo al que se enfrentan los gobiernos y las organizaciones. Segundo, familiarizarse con los principales enfoques utilizados por las organizaciones para gestionar el riesgo, las crisis y desastres. Va a ser muy interesante escuchar el punto de vista, por ejemplo, del sector privado presente acá, también del sector de las consultorías y ustedes que están en funciones públicas en diversos ministerios y también desde el punto de vista de la ciencia, particularmente sobre los temas de sismología. Luego, comprender los elementos clave de lo que es la acción anticipatoria para desastres y cómo integrarlos en las organizaciones. Y finalmente, pues conocer cómo las herramientas y mecanismos de inteligencia artificial pueden mejorar la prevención y la acción anticipatoria y cuáles son los desafíos que se enfrentan. Ahora, hablando sobre el panorama de riesgos que estamos viviendo hoy en día, que es obviamente muy, muy dinámico y que nos enfrenta a una serie de aspectos, muchos de los cuales son bastante inciertos, ¿no? Hoy en día estamos nosotros sujetos a no solamente los peligros naturales, que de alguna manera han sido exacerbados por el cambio climático, sino también estamos pues en riesgo de eventos que pueden ser tecnológicos, ambientales o biológicos, como nos pasó hace apenas 5 años con la pandemia de COVID-19, y también a shocks que provienen de más bien todos los temas de la política global, ¿no? La geopolítica y cómo estamos tan interconectados en el mundo actual, no solamente en las cadenas de suministro, sino en la dependencia de los sistemas que permiten que funcionemos. Ustedes se acordarán, hace un par de años hubo una seria falencia de un sistema
que maneja los temas de reservas aéreas en el mundo, que produjo una parálisis. Y hemos visto cómo hay países que de pronto sufren un corte de energía nacional y dejan de funcionar. Eso pasó en España, Portugal y partes de Francia apenas hace un año, paralizando las actividades totalmente y generando mucho caos y mucha preocupación. Entonces, vivimos obviamente en este mundo y es un mundo, como decía yo, también de mucha incertidumbre. Así es que tenemos que pensar de manera prospectiva en cómo manejamos tanto la prevención de desastres, la gestión del riesgo y cómo también acomodarnos desde ese punto de vista con la acción anticipatoria. Luego vamos a ver cómo las organizaciones enfrentan el riesgo y las crisis. Hay ahí van a ver ustedes que hay una serie de disciplinas que están muy comúnmente utilizadas hoy en día, pero que son ligeramente diferentes unas de otras. Luego vamos a ver un poco más el tema de la acción anticipatoria. Luego veremos el papel de la inteligencia artificial en la prevención y la preparación. Y finalmente veremos ciertos ejemplos de inteligencia artificial aplicada a la reducción de riesgo de desastres ya en la práctica. Yo, como anécdota, les cuento que hace 3 años y medio, apenas, hace 3 años y medio, fui invitado a una reunión de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Sí deben conocer ustedes la UIT. Y la UIT estaba ya tratando de introducir aspectos relacionados con la inteligencia artificial y cómo debe manejarse la inteligencia artificial. El título de la conferencia se llamaba Inteligencia Artificial para el Bien. En ese entonces me tocó a mí ir en representación de la organización para la cual yo trabajaba y tenía muy poco que decir, la verdad, para serles muy franco. Estamos hablando hace 3 años y medio. La inteligencia artificial estaba, digamos que, empezando. Y la velocidad a la que está avanzando la inteligencia artificial es absolutamente, no diría que espeluznante, pero es sorprendente. Y hoy, 3 años y medio después de esa primera reunión que les cuento, vemos que ya la aplicación de la inteligencia artificial para temas en todos los sectores de actividad económica en el mundo ha crecido de una manera tremendamente acelerada. Así es que vamos a ver ahora cómo ya hay una serie de interesantes herramientas que están siendo utilizadas. Y el tema es que esto va a seguir creciendo y a un ritmo mucho mayor que al ritmo en el que creció estos últimos 3 años y medio. Porque cada vez se están especializando más los modelos de inteligencia artificial y, según los entendidos de la materia, hay pronósticos de que ya en el año 2027, máximo hasta el 2030, la inteligencia artificial va a ser capaz de responder a problemas de una manera superior que cualquier ser humano en todos los dominios. Y después aún más que hasta el año 2035 o 2040, la inteligencia artificial será generalizada y será superior en el sentido de que será capaz de resolver problemas que el ser humano ya no es capaz de resolver. Entonces, va a avanzar muy, muy aceleradamente todo este tema. Pero bien, hablábamos ya del panorama de riesgos en evolución. Yo les hablé ya un poco de este tema. Cada vez mayor complejidad y frecuencia de los desastres. Y, por otra parte, los límites de los enfoques reactivos. ¿A qué me refiero con los límites de los enfoques reactivos? Si es que no tenemos una visión prospectiva y seguimos planificando únicamente para la situación del impacto, poco vamos a poder influir en la disminución de la exposición y la vulnerabilidad, que son elementos fundamentales para la fórmula del riesgo. Entonces, no es suficiente tener planes de preparación para desastres basados exclusivamente en los hechos históricos,
porque como evolucionan las amenazas y como se incrementa la vulnerabilidad, esos van a ser también dinámicos y cambiantes. Y es verdad, yo que trabajé muchos años en temas exclusivos de gestión del riesgo, los progresos que se han alcanzado en temas de gestión de riesgo son relativamente, diría que, pues humildemente positivos, pero la velocidad a la que avanza el crecimiento de la población, de la urbanización, de la degradación ambiental y demás, están avanzando a un ritmo más rápido que las soluciones de gestión de riesgo. Consecuentemente, ¿qué está pasando? Estamos acumulando más riesgo. Entonces, cada vez tenemos un stock, si se cabe la expresión, de riesgo que es más grande, y consecuentemente eso va a tener mucha presión sobre las instituciones de respuesta a desastres, porque la demanda cada vez va a ser mayor. En efecto, Gerard trabajó mucho tiempo para OCHA, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, y si se fijan ustedes en los llamamientos internacionales para ayuda humanitaria que han habido en los últimos 10 años, cada año se ha roto un récord superior al del año anterior. Es decir, que la demanda para atender situaciones humanitarias en el mundo entero es cada vez más elevada. Y obviamente el cambio del clima está contribuyendo a que eso sea la realidad. Y aquí siempre queda la pregunta, ¿y qué otro riesgo podría haber? De pronto aparecen personajes en la vida política que pueden hacer cambios que afectan un poco a todo el mundo a nivel global. Entonces estamos sujetos a todas estas decisiones que pueden ocurrir y que tenemos que empezar a analizar para asegurar que tenemos realmente una acción anticipatoria. Ahora, muy brevemente, no quiero entrar muy en detalle porque esto puede ser objeto de una sola sesión muy prolongada, pero el tema es que las organizaciones hoy en día utilizan una serie de herramientas que permiten gestionar el riesgo, básicamente, o el manejo de crisis. Y entonces voy a empezar un poco para nombrarlas. Tenemos por una parte la gestión de resiliencia organizacional. ¿Había oído ustedes hablar de esto? No mucho, pero esto es más bien reciente, pero es algo que está creciendo mucho, y lo que busca esta disciplina es básicamente un sistema que mejora continuamente la capacidad de anticipar, prepararse y responder a amenazas y oportunidades derivadas de cambios de contextos internos y externos. Luego está el tema de la gestión de riesgo empresarial, muy común, sobre todo en el sector privado, pero también en las organizaciones, digo yo, de talla bastante grande. Y esta gestión empresarial del riesgo, básicamente lo que hace es analizar cuál es el marco estratégico de la organización. Ustedes saben, cuando usted hace un marco estratégico, define unos objetivos estratégicos, y lo que la gestión empresarial del riesgo trata es de asegurarse que la institución o la empresa gestiona los riesgos que ha identificado, que pueden de una u otra manera desencarrilar el alcance de los objetivos que se han trazado. Es decir, digamos que yo soy una empresa en el sector logístico y una de mis metas o objetivos estratégicos es crecer un 20% en el mercado del Asia. Y estoy basado en Panamá. ¿Y cuáles son mis riesgos? Yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa si se suspende la cadena de suministros, por ejemplo? ¿O qué pasa si es que por la presión política de Estados Unidos hay un momento en que el canal de Panamá para de funcionar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces, gestión empresarial del riesgo trata de desarrollar un plan de respuesta a ese riesgo para tratar de minimizarlo, buscar alternativas, encontrar formas de poder todavía continuar con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de manera que no se vean afectados. Luego viene
la gestión de la continuidad de negocios, lo que se llama en inglés el Business Continuity Management. Esa es otra disciplina que también es muy utilizada. Las empresas en general lo están usando cada vez más. Hay estadísticas que muestran cómo cada vez más empresas e instituciones están usando la continuidad de negocios, la continuidad de operaciones, como uno de sus pilares institucionales. Pero ahí el tema es, bueno, si es que mañana, digamos que están ustedes en una oficina que es donde tienen sus sistemas y donde operan y donde tienen todo el personal que va allá y todo lo demás. ¿Qué pasa si es que un día no pueden acceder a sus instalaciones? Ya sea porque hay un paro, o porque alguien puso una bomba, o porque vino una pandemia, o porque pasó cualquier cosa, pero la empresa pierde la posibilidad de seguir ejecutando las actividades para la cual fue establecida. Y entonces la continuidad de la gestión de continuidad de negocios básicamente apunta a, ok, ¿cómo hacemos para, a pesar de eso, poder seguir operando? Porque si no, sobre todo si es que es una compañía privada, puede quebrar fácilmente. Si es que es una institución pública, puede entrar en un problema de reputación que puede también tener repercusiones políticas. Es decir, hay gobiernos que han tenido que pues, cambiarse por mal manejo de crisis. Y entonces, parte de la continuidad de operaciones busca resolver un poco toda la problemática que se abre en ese contexto. Luego tenemos la gestión de crisis propiamente tal. Y esa lo que tiene como propósito es asegurar que si es que hay una situación de crisis, las personas, los empleados, los activos y las instalaciones de la empresa estén debidamente resguardadas y que la respuesta sea eficaz. Entonces, mucho de lo que vamos a hablar ahora está vinculado con la gestión de crisis, pero de alguna manera tiene también vinculaciones con todas estas otras disciplinas que yo les comento, que son ampliamente utilizadas. A tal punto son utilizadas y son públicamente conocidas que cada una de estas tiene un estándar internacional definido para su aplicación y gestión, ISO. Entonces, el ISO 22316 o el ISO 31000 o el ISO 9000, que es el que se refiere justamente a los sistemas de gestión de calidad, que también tiene que ver con aspectos de gestión de riesgo para asegurar que la calidad siempre está de acuerdo con los lineamientos y estándares que han sido definidos por la organización. Entonces, actuamos un poco en este panorama que es también un poco complejo, porque hay veces que, por ejemplo, en la Autoridad del Canal de Panamá existe una gerente de riesgo, existe un gerente de seguridad y manejo de emergencias, y existe también un gerente de salud ocupacional, salud y seguridad ocupacional. Entonces, muchas veces estas funciones existen todas en una misma institución y cómo se gobiernan y cómo se gestionan también genera un poco de preguntas. Y obviamente lo que se trata es que estos esfuerzos deben todos orientarse a alinear y armonizar estas funciones dentro de la organización para que realmente puedan fortalecer la resiliencia. Ahora, con respecto a la acción anticipatoria para desastres, algunos elementos clave. El primer elemento clave a tomar en cuenta para la acción preparatoria es el que tiene que ver con el análisis de riesgos y pronósticos. Quizás para definir muy brevemente la acción anticipatoria, que también es conocida como acción temprana o acción basada en pronósticos, consiste en tomar algunas medidas preventivas antes de que ocurra un desastre, basadas en análisis de riesgos y pronósticos. Su objetivo es reducir los impactos, salvar vidas y proteger los medios de vida. Entonces, en base a esa definición, obviamente el análisis de riesgo y los pronósticos sobre ese riesgo o amenaza son muy importantes dentro del esquema general de la acción participatoria. Y entonces es, por ejemplo, monitoreo de amenazas,
uso de pronósticos meteorológicos o modelos climáticos y sistemas de alerta temprana. Luego, mapas de vulnerabilidad y exposición para poder identificar quién y qué está en riesgo. Y pronósticos basados en impacto. Pasar de qué clima habrá a qué hará el clima. Y aquí ustedes conocen muy bien el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, que nos ofrece ciertos pronósticos. Esos pronósticos, ya veremos más adelante, pueden ser hoy día basados en sistemas muy complejos que incluyen información satelital, radares meteorológicos y una serie de instrumentos de medición de precipitación, de caudales y de humedad y de capacidad de la tierra de absorber la precipitación, que juegan un rol importante para poder definir cuándo y en qué momento se puede presentar una amenaza. Por ejemplo, la semana pasada hubieron inundaciones en Boquete, ¿verdad, Juan Carlos? No es la primera vez, eso ha pasado ya muchas veces antes. Y los sistemas meteorológicos permiten anticipar que cuando se está acercando ya la inminencia de una nueva inundación, ahí sería que pueden entrar en función todas estas acciones anticipatorias antes del desastre para asegurarse que pueden tener pues todo en el lugar y disponible inmediatamente para poder atender a la población. El otro tema tiene que ver con los disparadores que tienen que ser preacordados. Y los disparadores son umbrales o indicadores específicos, por ejemplo, nivel de lluvias o el caudal del río, que al cumplirse activan automáticamente la acción. Es decir, si es que el río llega a un caudal de, qué sé yo, más de 2 metros de su nivel normal, ¡pum!, dispara las acciones que tienen que llevar a que se cumpla con las acciones anticipatorias. Y ya vamos a ver cuáles pueden ser esas acciones anticipatorias. Luego, hay obviamente una base científica que también puede servir como el gatillo, ¿no es cierto? Como el disparador. Deben estar respaldados en modelos confiables y basados en evidencia. Y luego presentan también una oportunidad, que deben otorgar tiempo suficiente para una respuesta efectiva. Y eso es muy posible para enfrentar muchos tipos de amenazas, no tanto para otras. Por ejemplo, en el caso del riesgo sísmico, ¿hay cómo predecir sismos? No. ¿Hay cómo pronosticar sismos? Sí, pero con un grado de probabilidad, ¿no es cierto? Puede decir que así en la zona de subducción del Océano Pacífico con la placa Nazca, a tantos centímetros por año que hay una subducción permanente, se puede decir que cada 25 años hay una probabilidad de 80% de que haya un sismo con una cierta magnitud. Punto. Pero lo que sí se puede hacer ahora es que con sismos, sobre todo de subducción, la onda inicial llega siempre antes que la onda que hace daño, la onda primaria. Y hay países, México es uno de ellos, y otros, que ya tienen sistemas de alerta para sismos que dan ¿cuánto tiempo? 1 minuto. Todo depende de a cuántos kilómetros esté del epicentro, ¿no? Porque esas ondas viajan a una velocidad. Y claro, mientras más lejos está, más segundos tiene de anticipación, pero mientras más cerca está, menos segundos tiene de anticipación. ¿Perdón? No, exacto, hasta 1 minuto es 1 minuto, ¿no? Puede permitir que las gentes se pongan en un lugar seguro y etcétera. Entonces, esos son los mecanismos que permitirían disparar la acción, en este caso, por ejemplo, de SINAPROC, para poder preposicionar ciertos activos y iniciar una serie de acciones anticipatorias para poder asegurar una respuesta eficiente. Y las acciones predefinidas, las acciones tempranas que se pueden tomar, obviamente dependen de la amenaza. Una cosa es si es que va a haber una inundación, otra diferente es si es que va a haber una ola de calor. Pero, por ejemplo, los planes de acción definen intervenciones claras que están ya debidamente costeadas, presupuestadas y
prácticas que estén listas para implementar. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, distribución de tabletas purificadoras de agua frente a situaciones de inundaciones. Sabemos que se inunda, se va a inundar, sabemos que va a haber problemas de calidad de agua, entonces, pues, si es que ya hay las tabletas ahí de una vez, enhorabuena, la gente puede empezar a utilizarlas y no hay problemas gastrointestinales que son típicos de esas circunstancias. Otro ejemplo, evacuación de ganado antes de alguna tormenta tropical o una lluvia muy intensa en zonas que son inundables. Otro ejemplo, refuerzo de viviendas antes de las tormentas. Esto es lo que se hace en el territorio donde hay huracanes, que siempre que hay un huracán, ya la gente anticipa y pone cierta protección para que no se rompan los vidrios y para que se proteja de alguna manera la infraestructura, ¿verdad? Pero igual, si es que habláramos de un caso de una ola de calor, que ahora es muy común en varias partes del mundo, claro, las acciones a tomar serían ligeramente diferentes. Por ejemplo, aprovisionamiento de agua, aseguramiento de atención médica para las personas más vulnerables, por ejemplo, los niños, los adolescentes, las personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que hay estos ejemplos y obviamente la localización debe ser específica al contexto y tienen que ser informadas por la comunidad. Tiene que haber un estrecho enlace con la comunidad porque el momento en que estas medidas anticipatorias se activan, la población tiene que saber bien cómo es que van a funcionar. Hay algunos lugares en donde los países deciden inclusive hacer un anticipo vía YAPI o vía algún mecanismo bancario simple de uso para que las personas tengan una reserva pequeña de dinero efectivo para que les permita subsanar cualquier dificultad que puedan enfrentar ante una situación que está ya inminentemente ocurriendo. Y obviamente se necesita financiamiento preestablecido, porque imagínense ustedes con las dificultades en el sector público para la gestión de presupuestos, en el sector público y en el sector privado también. Es decir, si es que no hay un presupuesto, no tienes acceso a los fondos, y si no tienes acceso a los fondos, pues poco puedes hacer. Entonces aquí se necesitan fondos para acciones tempranas, que estén disponibles con antelación y liberados automáticamente de forma semiautomático cuando se cumplan los disparadores. Entonces, si se cumplen los elementos que se ha tomado en cuenta como disparadores, se activa automáticamente, se hacen disponibles los fondos y se puede seguir adelante con las acciones. Y ciertos instrumentos financieros que también hay disponibles, fondos de contingencia, financiamientos basados en pronósticos, que se está empezando a utilizar más frecuentemente. Esto en inglés son los Forecast-Based Financing, que son fondos que se hacen disponibles cuando hay posibilidad de hacer este tipo de pronósticos, y mecanismos de seguros o fondos de riesgo compartido. Esto es algo que se ha tratado de hacer en Centroamérica también. Conozco bastante bien el mecanismo que existe en el Caribe. Existe un seguro paramétrico que es disparado cuando se cumple con ciertos disparadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de sismos en el Caribe, si es que hay un sismo de magnitud 6 o mayor, en ciertas zonas que son altamente propensas a sismos, automáticamente se activa el seguro y el Banco Mundial, que es el que administra el seguro, hace disponibles los recursos para que puedan atender la situación ya una vez ocurrida la emergencia, una vez ocurrido el desastre, no antes como se propone en este mecanismo. Y muy importante también aspectos de coordinación y gobernanza. Obviamente para un sistema de esa naturaleza, como involucra el uso de fondos, es importante que haya la participación de los actores involucrados, obviamente el gobierno, también las ONGs, sobre todo humanitarias, comunidades locales, donantes en caso de que sean los que proveen los fondos, y agencias técnicas especializadas en este tema, que es muy, muy importante, estén también plenamente dentro de la discusión. Los roles y responsabilidades claros, quién hace qué y cuándo. Por ejemplo, estoy pensando en Nadesca en el sector educativo. También hay obviamente acciones anticipatorias que se pueden tomar apenas hay un inminente aviso de que va a haber una gran tormenta o posible inundación en una localidad.
Ministerio de Educación identifica dónde están las escuelas que pueden potencialmente ser afectadas y puede hacer evacuaciones de la población, puede tomar también medidas anticipatorias para asegurar que los alumnos pues estén a buen recaudo. Esto también le interesa a Juanca. Y tiene que haber obviamente esto como parte de una integración en las políticas de gestión de riesgos, crisis y desastres. Deben formar parte de la reducción del riesgo de desastres como un elemento importante. La adaptación al clima y las estrategias de desarrollo también tienen que de alguna manera estar tomadas en cuenta para asegurar que no están yendo pues en sentido opuesto, ¿verdad? Y desde el punto de vista de finalmente del monitoreo, evaluación y aprendizaje, estos son mecanismos que tienen que irse perfeccionando. Y entonces se tiene que medir su efectividad. ¿Qué impacto tuvieron? ¿Funcionaron bien? ¿Funcionaron medianamente bien? ¿O funcionaron mal? ¿O no funcionaron del todo? ¿No? Impacto de las acciones tempranas en la reducción de pérdidas, eso es lo que importa medir. Luego tienes sistemas de aprendizaje, capturar las lecciones para mejorar acciones futuras. Puede ser que lo que decía yo, una transferencia de Yapi a las víctimas por, digamos, $100 para que puedan pasar la noche en algún otro lugar. Puede ser que sea una buena idea, pero puede ser que a causa de la amenaza se cae el sistema de telecomunicaciones y es imposible hacer transferencias por Yapi. O los cajeros no están emitiendo efectivo y entonces tampoco funciona. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos aspectos. Y finalmente tiene que tener un factor de flexibilidad para poder adaptar las acciones según la retroalimentación que se está dando en tiempo real. Porque obviamente que un pronóstico no deja de ser un pronóstico, ¿no? Es posible que sea firme o que sea totalmente equivocado. Entonces es importante que haya esa flexibilidad para poder ajustar la situación en función de lo que está sucediendo. Y bueno, el papel de la inteligencia artificial en la prevención y la preparación, pues detección de amenazas y bases de datos son absolutamente importantes. Y aquí estamos hablando de, como decía yo, sensores, satélites, pero también redes sociales. Y ahí ven ustedes que dice IoT. Esas son unas siglas en inglés de Internet of Things. Casi todos los sensores hoy en día están conectados al Internet. Son remotos. Una estación pluvial está conectada. Se puede saber en tiempo real qué está pasando, ¿no es cierto? Igual, un limnímetro que mide el caudal del río también puede estar conectado a través del Internet con una computadora, un sistema de vigilancia y monitoreo. Y todas esas cosas son obviamente muy útiles en el momento de la emergencia o antes de la emergencia. Y ahora, gracias a la inteligencia artificial, todos estos mecanismos que están mencionados acá están pudiendo aprender mucho más rápido, porque todos, en definitiva, tienen algún tipo de algoritmo o algún tipo de cálculo matemático o probabilístico que les hace pues mandar una señal. Y la inteligencia artificial ahora, a través de lo que se llama el aprendizaje electrónico de la máquina, pueden acelerar esos procesos y ir mejorando, afinando y perfeccionando todos estos sistemas. Por otra parte, existe obviamente todos los aspectos de analítica predictiva y pronósticos de riesgos. Esto, si es que luego vamos a ver un poquito más en detalle, pero simplemente para mencionar un ejemplo, hay muchos sistemas de evaluación de riesgo que pueden ser basados en un análisis no prospectivo, sino probabilístico, que puede ir midiendo cuáles son las pérdidas probables en función de cuáles los bienes, infraestructura y personas que van a ser afectadas, ¿verdad? Entonces, esos sistemas
Hoy en día, por ejemplo, se puede hacer un análisis probabilístico del impacto de un sismo, categoría 6 en una ciudad. ¿Por qué? Porque se cuenta con toda la información de todo lo construido, ¿verdad? Pero en el caso de un sismo, no todo lo construido se daña. Todo depende de si es que se usó materiales apropiados, normas de construcción sismo resistentes, o si es que se tomó en cuenta los factores geológicos, tipo de suelo. No es lo mismo un sismo en un suelo rocoso que un sismo en un suelo de un lugar que era un pantano en el pasado. La amplificación de la onda sísmica varía muchísimo entre uno y otro. Entonces, si es que tiene toda esa información y cuánta población vive, en muchos casos inclusive qué tipo de población vive. Ustedes saben que ahora hay censos de dónde viven, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, gracias a la inteligencia artificial, esas formas de cálculo probabilístico están siendo cada vez más y más refinadas y pueden permitir tener una idea más clara, no solo de cuáles son las pérdidas probables, sino de cuál es el tipo de asistencia que se va a necesitar. Por ejemplo, si es que está identificada una zona como una zona caliente por el tipo de materiales utilizados en la construcción, por el tipo de suelo, se sabe que esa zona va a tener un nivel de daño mayor que otras, entonces puede dirigir búsqueda y rescate o otro tipo de acciones de respuesta humanitaria hacia esas zonas, sabiendo que van a ser las que más afectadas resultan. Y eso está pasando ya, no es que va a pasar, eso ya está pasando. Entonces, muy importante. Y mapeo de vulnerabilidades e identificación de zonas críticas, justamente lo que yo decía. Se sabe cuál es la densidad poblacional, se sabe toda una disgregación de los datos, quiénes son hombres, quiénes son mujeres, quiénes son niños, adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información permite alimentar procesos y gracias a la inteligencia artificial que tiene acceso a todas las bases de datos que podamos imaginarnos, pueden con mucha facilidad ir procesando esto y dando resultados muy concretos. Entonces, ya hablando de la inteligencia artificial en acción, después de haber visto un poco todo el tema de estos modelos anticipatorios y las áreas en las que la inteligencia artificial puede prestar un significativo apoyo, vemos que aquí, obviamente, por la velocidad de procesamiento que existe hoy en día, la inteligencia artificial puede procesar y combinar múltiples fuentes de datos para generar mapas dinámicos. Antes estábamos acostumbrados a usar mapas impresos. Ahora vamos a estar muy pronto todos utilizando mapas dinámicos que van obviamente transformándose conforme recibes más información. ¿Y cuáles son las fuentes? Como habíamos ya mencionado algunas, obviamente datos demográficos, imágenes satelitales, infraestructura, clima y medio ambiente, redes sociales. Ahora también hay drones que se pueden utilizar para captar información más detallada que pueden alimentar estos modelos de inteligencia artificial. ¿Y las técnicas? ¿Cuáles son las técnicas? Bueno, el aprendizaje automático, que en inglés se llama el machine learning, procesamiento del lenguaje natural, esas son las siglas en inglés. Fusión de datos, esto es importante también porque no todos los sets de datos permiten dar una información clara y precisa, a no ser que se combinen con otros datos suplementarios que se relacionan con la base de datos principal. Y eso se puede también hacer muy fácilmente con inteligencia artificial. Sensores remotos y clasificación de imágenes. Aquí sí ya entran los drones, como les decía yo, que pueden ser utilizados para detectar vulnerabilidad física sobre todo. ¿Qué casos hay? Por ejemplo, clasificación de uso del suelo. ¿Es suelo urbano, semiurbano, consolidado, no consolidado, suelo agrario, etcétera? Detección de cambios, ya sea por erosión, deforestación, expansión urbana, daño de ecosistemas. ¿Y con qué herramientas? Ahí se habla de las redes neuronales
convolucionales. El término es inclusive difícil repetirlo, pero el abreviado en inglés es CNN, así es que se van a acordar muy bien porque CNN es una conocida cadena de información. También la inteligencia artificial geoespacial. Ahora no sé ustedes si es que han escuchado, pero por ejemplo, con el uso de Google Street, ustedes saben, ¿no? Google Street se pasa tomando fotografías de todas las calles, de todas las avenidas, de todo lado, y eso combinado con la información por satélite que tienen clara disposición de cómo están las cosas construidas, gracias a esa imagen se puede determinar inclusive cuál es la tipología constructiva. Consecuentemente, cuál es la probabilidad de que esa construcción sea dañada, dependiendo de cuál sea la amenaza. Si es que es un sismo, si es que es una inundación, si es que es un ciclón, etcétera, etcétera. Luego tenemos el modelado predictivo de vulnerabilidad. Ya algo me estaba refiriendo yo a esto, pero por ejemplo, inseguridad alimentaria a causa de sequías. Eso se puede modelar y se modela ya, es más, y hay cómo anticipar la ocurrencia de épocas de sequía y eso pues sirve de mucha eficacidad, si quieren, también para temas de acciones anticipatorias. Por otra parte, zonas urbanas en donde existen olas de calor. Ese no es un tema que preocupa mucho en Panamá porque, digamos, la temperatura promedio acá es generalmente alta, pero en países de 4 estaciones sobre todo, pero también en países de Medio Oriente, por ejemplo, Ashish y Ashwina viven en Abu Dhabi. En Abu Dhabi la temperatura puede llegar a 50 grados y eso puede matar. Y entonces, esta posibilidad de identificar zonas urbanas que pueden tener olas de calor es también de suma utilidad y la inteligencia artificial puede ayudar a hacerlo. Y luego, riesgos de salud por factores socioeconómicos y climáticos. ¿Y qué métodos existen para hacer esto? Series temporales de información, aprendizaje supervisado o no supervisado y modelos de escenarios. Y obviamente todas las bases de datos de la evolución del clima y sus pronósticos, ¿no es cierto? Y ahora, entrando un poco en el tema de la detección de zonas críticas en tiempo real, la inteligencia artificial también está ya ofreciendo herramientas que permiten hacer esto. Hacen análisis de datos en tiempo real para identificar puntos calientes. Yo mencionaba ya un poco el concepto de puntos calientes hace un momento y eso es algo que se puede hacer ya en tiempo real. Por ejemplo, si es que hay una inundación, había obviamente un modelo de inundación que daba un pronóstico de cuáles iban a ser las zonas inundables, hasta cuánto iba a ser la cota de inundación, hasta dónde iba a alcanzar en términos del territorio, pero muchas veces el pronóstico, de nuevo, el pronóstico no es nada más que un pronóstico. Muchas veces la naturaleza puede actuar de manera un poco diferente a lo que se pronosticó. Y eso permite que no solamente se retroalimenten los sistemas de modelación, sino que te permite en vivo ir identificando cuáles son los puntos calientes. Por ejemplo, de nuevo, repito mucho el tema inundación porque yo sé es una de las principales amenazas en Panamá. Pero si es que hay un modelo de inundación, hablemos de Boquete de nuevo, que se sabe más o menos cuál es no se llama el cono en el caso de inundaciones, pero cuáles son las áreas inundadas. Pero si es que algún momento hay un desfogue del río hacia un drenaje que no estuvo originalmente considerado, eso puede generar una inundación en otra zona que no estaba tomada en cuenta en los planes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Exactamente, o sea que... Exactamente. Entonces, eso sucede en la vida real y obviamente se puede ir alimentando los modelos para que eso se tome en cuenta. ¿Cómo se logra este análisis de datos en tiempo real? Bueno, las redes sociales juegan un rol importante porque la gente empieza a escribir en Twitter,
en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, empiezan a decir, mamá, se inundó la hacienda, y está ubicado geográficamente por la recepción de la red de telefonía celular. Y se puede también detectar estrés por calor o inundaciones. De nuevo, el Internet de las cosas, sensores de datos para monitoreo de calidad del aire, niveles de agua o estrés de infraestructura. Y las técnicas que se utilizan son, de nuevo, algoritmos de detección de anomalías y análisis de sentimiento de la población afectada. Esto ya es posible también. Análisis de sentimiento. Han enseñado a los modelos de inteligencia artificial cuál es el sentimiento humano y cómo se expresa cuando lo verbaliza la gente. Y esta creo que es la última de esta serie, la mapeo dinámico de zonas calientes. Aquí está todavía una partecita en inglés, pero bueno, los mapas tradicionales son estáticos, que ya les decía yo eso. Y la inteligencia artificial permite mapas dinámicos y actualizados y una clasificación automatizada de cambios en las vulnerabilidades. ¿Cómo se hace esto? Actualización continua de mapas con nuevos datos satelitales o de sensores e integración con sistemas de alerta temprana. Ahora, ¿cuáles son ejemplos ya prácticos existentes de todo lo que les estoy diciendo? Hay varios. Y aquí pueden ver ustedes algunos de ellos. En el caso de Google Earth Engine más inteligencia artificial ya provee información que es generada gracias al uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, existe otro que conocí hace poco. Google tiene también un sitio web que se llama Google Flood. Google Flood. You remember the other? Es como que el portal de las inundaciones. Sí, Google Flood Hub. Es una página web que ustedes pueden buscar en internet y enseña el globo terráqueo y especifiquen dónde están habiendo situaciones en donde por precipitación, por huracanes, por cualquier cosa, están ocurriendo inundaciones en vivo. Ahora, eso se puede ver ya en este portal de Google para inundaciones. Pero hay otros. Ven ustedes ahí, pero no voy a entrar en detalle. Les podemos con mucho gusto facilitar esta información. Y finalmente, hablando de integrar la acción anticipatoria en las organizaciones, que es algo que también ya de alguna manera les mencioné, ya no vamos a topar eso, pero sí quizás tomar un par de minutos para hablar sobre cuáles son los desafíos y consideraciones que se debe tomar en cuenta con el uso cada vez más agresivo de inteligencia artificial para todo, incluido para lo que acabamos de revisar acá. Primero es que hay brechas de datos. En muchas regiones no hay suficientes datos desagregados o al nivel de especificidad en que se puede requerir. En muchas zonas hay brechas fuertes de datos con la calidad que se requiere. Son muy escasos. Yo me acuerdo, no sé, ustedes todos deben haber oído del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. El marco de Sendai tiene uno de los objetivos que es disminuir considerablemente el número de pérdida de vidas humanas y personas afectadas a causa de desastres hasta el año 2030. Para poder medir eso, se diseñaron varios indicadores. Y uno de los indicadores decía, bueno, necesita información desagregada por sexo, edad, discapacidad y demás, y demás, y demás. Y claro, con la información que recibíamos, había países que no tenían desagregación de datos ni siquiera por sexo, peor por edad. Y entonces era difícil poder presentar una cifra que sea suficientemente contundente. Y eso pasa también en la inteligencia artificial.
Si es que la inteligencia artificial hace un proceso con información mala, el resultado va a ser malo. Y todavía hay casos en los que la inteligencia artificial pues, simplemente se equivoca. ¿Pero por qué? Porque los datos que le han alimentado para que haga el proceso no son suficientemente buenos. Pero también hay temas de sesgo y equidad en los modelos. Pueden amplificar sesgos preexistentes socioeconómicos si no son debidamente validados. También hay un tema de explicabilidad, es decir, los resultados deben ser comprensibles para quienes toman las decisiones, no predicciones que vienen de una caja negra que nadie entiende de qué se trata, ¿no es cierto? Entonces, es importante que todos los resultados que se obtienen de la inteligencia artificial, incluidos de este CNN que hablábamos, ¿no? ¿Se acuerdan? El término ese que es difícil de repetir, tienen que ser fáciles de explicar para que quien tiene que tomar la decisión pueda tomar una decisión bien informada. Luego también existe el riesgo de sobredependencia de la inteligencia artificial frente al juicio humano. Yo les decía que de aquí hasta el 2027 o 2030 ya se pronostica que la inteligencia artificial va a ser superior a cualquier ser humano en todos los dominios de actividad. Pero ese no es el caso todavía. Y entonces es peligroso todavía estar totalmente dependientes de la inteligencia artificial. Y el juicio humano tiene todavía pues prevalencia. Y finalmente la gobernanza y rendición de cuentas. Hoy en día hay muchísima discusión sobre cómo poner ciertos límites a la inteligencia artificial para que de aquí a 10 años no acabe siendo la inteligencia artificial la que nos domina a nosotros, al hombre, al ser humano. Entonces, hay mucha discusión sobre esto y ya se está manejando a nivel internacional y no solo por aspectos éticos y morales, sino también por aspectos de seguridad. La inteligencia artificial puede ser muy buena para muchas cosas, pero si es que es utilizada por, digamos así, los malos, puede ser también muy mala. Una de las cosas que mucha gente habla sobre riesgos futuros es la posibilidad de creación de elementos patogénicos que sean tan virulentos que pueden decimar con poblaciones enteras, ¿no? Porque claro, todo eso es un tema que puede ser perfectible si quieren ustedes, ¿no? Es un arma que puede ser perfectible y gracias a esta velocidad de procesamiento de la inteligencia artificial se pueden generar virus o patógenos que pueden ser tremendamente letales. Y bien, con esto ya vimos, así es que no lo voy a repetir, pero un poco de puntos clave, ya para ir concluyendo esta sesión. La acción anticipatoria se anticipa a la respuesta, adelanta la respuesta. La respuesta no empieza el momento en que ya todo se dañó, sino un poquito antes, un día, 2 días, 3 días antes de que ocurra. Segundo, la inteligencia artificial ayuda a mejorar los pronósticos, las simulaciones y el apoyo para la toma de decisiones. Esto está todo enmarcado en la prioridad 4 del marco de Sendai, que habla claramente sobre esto y que también invita a que haya fortalecimiento de las actividades de preparación, pero que también se lleve a cabo a través de simulaciones y evacuaciones que permitan probar que los planes efectivamente funcionan. Porque un plan escrito y no practicado es lo mismo que nada. Y ahí es donde, ya van a escuchar ustedes de Ashish en breve, AlertSim, este sistema, esta plataforma de simulaciones, puede apoyar, porque es justamente un sistema para hacer un test de si las cosas que están planificadas efectivamente puede ser que sí sean realizables en la práctica. Y bueno, yo termino entonces simplemente con esta breve reflexión, quizás para reflexión de cada uno de ustedes, tomarse una nota. ¿Dónde podría la acción anticipatoria impulsada por inteligencia artificial reducir los riesgos en su organización?
Y con esto termino y vamos a avanzar con la agenda. La segunda sesión, que va a estar dirigida por Ashish, trata sobre la preparación estratégica. ¿Qué es la preparación estratégica? Así es que, de mi parte, gracias. Disculpen que era un poco largo y mucho concepto, pero espero que haya sido